acompañarnos el día de hoy en una sesión más de las que hacemos aquí en ATI, Tecnología Integrada, con mucho gusto y con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, ¿verdad?, por destinar una hora de su tarde para acompañarnos el día de hoy. Si es la primera vez que nos acompañan, bienvenidos a ATI. Somos una empresa especializada en acompañar a los docentes a integrar la tecnología de manera eficiente, dentro y fuera del aula, híbrida, presencial, remota, como sea. Necesitamos seguir creando experiencias de aprendizaje muy enriquecedoras. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial. Gracias a los que nos siguen cada mes y cada sesión que tenemos. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Vemos muchos. ¿Cuántos invitados tenemos el día de hoy? ¿Me ayuda Jesús? ¿Cuántos tenemos? 45. Hasta el momento 45. Excelente, muchas gracias. 45, siguen entrando algunos más. Está excelente. Gracias, de verdad. Les avanzamos que van a pasar un rato muy divertido, muy diferente, y sobre todo se van a quedar con algo que definitivamente van a poder aplicar el día de mañana en sus clases. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Él es Juan Méndez, consultor, planificador y orientador de vida. Es cofundador de COBI, Centro de Orientación para la Vida. Es una empresa dedicada a la formación y desarrollo de talento de las personas aquí en Guadalajara, Jalisco, y a toda Latinoamérica y el mundo. Juan es especialista en desarrollar la creatividad. Storytelling y gamificación son sus temas claves y es un especialista en esta materia. Estos temas como medio de transformación en los procesos de empresas, instituciones, colegios, universidades y personas. Adelante, Juan, bienvenido. Un gusto que estés el día de hoy con nosotros en todo el escenario estudio. Excelente. Que la disfruten. Sí, y de eso se trata, ¿eh? Pues bienvenidos, y así como empezamos, se trata de que se diviertan, y espero que se diviertan el día de hoy. Y pues vamos iniciando, vamos a hablar de gamificación, aprender jugando. Y antes, por ahí ya les mandé unas preguntas, pero ahorita vamos a hablar un ratito más sobre las preguntas. Pero antes de eso les quiero aclarar algo. ¿Qué es gamificación? Me he topado con muchas personas que se ponen en la posición de decirme, oye, gamificación, y yo tengo una plataforma gamificada, ¿y qué es esto? O hay personas que no ubican esta palabra. Bueno, gamificación, que viene del vocablo, o más que del vocablo de la palabra gamification o gaming en inglés, tiene que ver con esto, con el uso del juego, pero va un poquito más allá, va con el uso de actividades, de mecánicas, de dinámicas que tienen que ver con el juego. Voy a poner un ejemplo fuera un poquito del ámbito educativo que muchos conocen quizás, que es en las tarjetas de crédito. Cuando tú estás usando una tarjeta de crédito, hay muchas tarjetas, muchos bancos que ofrecen un servicio de puntos. Y ese servicio de puntos te permite obtener de alguna manera unos premios. Juntas puntos conforme vas gastando y luego puedes obtener premios. En algunos casos puedes subir de nivel. Esas son actividades de alguna manera lúdicas o gamificadas, o sea, basada en el juego. Bueno, pues imagínense ese potencial utilizándolo en todo lo que tiene que ver con la educación. Y por eso, parte de esto es aprender jugando. Y ahorita vamos a ver por qué aprender jugando es una de las mejores maneras para aprender. Y bueno, les quiero empezar con esta frase. Los profesores, los formadores, los capacitadores que se divierten enseñando, consiguen que sus alumnos aprendan divirtiéndose. Y esta es una frase de un profe, que yo lo conozco como el profe Ramón en España, que me encantó cuando la vi. Dije, wow, los profesores que se divierten enseñando consiguen que los alumnos aprendan divirtiéndose. ¿Cuántas veces han visto un niño cuando está aprendiendo a caminar? ¿Lo han visto alguna vez? Los que tienen hermanos pequeños, los que tienen sobrinos, los que tienen hijos. ¿Qué pasa con los niños cuando aprenden a caminar? De repente empiezan a tambalearse y a veces se pegan, sí, y lloran. Pero ¿qué pasa? A los 5 minutos ya quieren volver, ya, aunque los agarran, imagínense, el niño se pegó, lo levantan y ya, o la niña está ahí, ya, tranquila. No pasa ni 5 minutos cuando el niño empieza así a retorcerse. ¿Por qué? Porque se quiere bajar y quiere volver a caminar. Se está divirtiendo, está jugando. Es una forma intrínseca en que el ser humano aprende. Y esa es la invitación el día de hoy. El día de hoy les quiero contar que yo no vengo
y quiero aclararle, aunque me ponen muchas veces como experto, yo vengo como un guía de viajes. ¿Qué significa esto? Sí, conozco cierta parte del camino, pero esto es como cualquier viaje que hagan. Yo les aseguro que muchos viajes, cada viaje tiene sus detalles, cada viaje tiene sus aprendizajes, cada viaje tiene ciertas acciones que pues hay que vivirlas, hay que pasarlas. Entonces venimos tanto, espero que de su lado, de mi lado también vengo a aprender de ustedes. Y bueno, para esto vamos a empezar con esto y le lanzamos una pregunta a los que estaban ahí en el grupo de WhatsApp. Le lanzamos una pregunta y quiero que me pongan en el chat esto muy importante. ¿Cuál es el antónimo o lo contrario de la palabra divertido? A ver, cuéntenme. Ahí pónganle en el chat. Quiero ver que me pongan, que empiecen a escribir en el chat y que me pongan cuál es el antónimo. Dice Luis García que aburrido, Miguel Dávalos aburrido, Verónica aburrido. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pónganle. Tedioso, okay, aburrido. Ganado, me imagino que es cansado, ¿verdad? Tedioso, cansado, amargado. Buenísimo ese. Tedioso, aburrido, enfadoso. Ok. Excelente. Y ahora dígame otra cosa. Serio, me gustó esa, Guadalupe. Y ahorita quiero retomar eso de serio, monótono, simple, aburrido. Ok. Y quiero que antes de continuar con esto para ver cuál es el antónimo de divertido, que muchas de esas palabras o la mayoría de esas palabras tienen que ver, también quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han asistido a una capacitación, a una formación, a una clase aburrida? Díganme yo ahí en el chat. A ver, pónganle yo, ¿quién ha asistido a esa clase aburrida, a esa clase que dicen, wow? El día de hoy en la mañana estaba con un grupo de amigos empresarios y les conté esto, les dije, ¿saben cuál es una de las situaciones por las cuales hay mucho insomnio aquí en Latinoamérica? Y todos me dicen, ¿por qué? Les digo, porque tantas clases aburridas, tantas formaciones aburridas, que ¿qué creen que pasa? La gente se duerme en clases, entonces no puede dormirse a la hora que le toca y tiene insomnio. Y sí sucede. Entonces, quiero aclararles súper bien, la palabra más, el antónimo o lo contrario de divertido, sí es aburrido, pero quiero retomar por ahí, me acuerdo que alguien puso serio. Yo les hago una pregunta. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Han visto a un niño cuando está jugando, por ejemplo, pasa mucho cuando estamos jugando juegos de mesa a los 8, 9, 10 años y que pierde? Normalmente, ¿qué hace el niño? Díganme, ¿qué pasa cuando un niño está jugando, está jugando ahí y de repente pierde o va perdiendo? ¿Qué hace el niño? A ver, cuéntenme, pónganme en el chat. Se enoja, claro, se queda serio, se enoja, llora, se va. Es más, hasta ahorita nadie me ha puesto se avienta el juego, ¿no? Se frustra, dice que ya no juega, exacto. Pierde su interés, se pone triste, es más, hasta violencia llega a pasar. Les quiero aclarar por qué, porque hemos aprendido a que el juego, y lo vemos como que lo contrario a jugar es estar serio, y ahí sí quiero aclarar, no estoy de acuerdo. Puedes jugar y el juego es serio. Tan es así que vean qué pasa en el mundial, qué pasa en todas las competencias. Acabamos de vivir los Juegos Olímpicos y yo les aseguro que aunque están jugando y en algunos casos se están divirtiendo, si no lo harían, ¿qué creen? Es serio el asunto. Y tan serio que a veces hay hasta, volvemos a lo mismo, violencia. ¿Cuántas personas no se hasta se van a la violencia o tienen esas situaciones? ¿Por qué? Porque el juego sí es divertido, pero también es serio. Y quiero aclararlo y quiero dejarlo bien claro. ¿Y por qué lo quiero dejar? Porque a veces esta palabra divertido la sacamos de nuestras aulas, la sacamos de nuestras clases, de nuestras capacitaciones. Y esa es la primera invitación. Recuerden, divertido, lo contrario es aburrido. Entonces yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes quiere que se le reconozca como un profesor, un capacitador o alguien aburrido? A ver, díganme, ¿quién me dice yo? Voy a dar 10 segundos, a ver quién pone yo. Miguel, ¿tú quieres ser reconocido como alguien aburrido? También, bueno, digo, se vale, ¿no? Ah, perdón, Miguel, pues es que
Otra vez, me imagino que no, ¿verdad? Entonces, no queremos ser reconocidos. Divertido sí, pero también puede ser serio. Y ahorita lo vamos a ver. Y para eso los voy a invitar. A ver, quiero que me ayuden con esto. Ahí les va. Les voy a poner una actividad. Vamos a divertirnos un rato. Vamos a relajarnos. Vamos a empezar interesante. Imagínense que yo tengo estos cerillos y están acumulados están acomodados de esta manera. Y entonces tenemos el número 1995. ¿Ok? 1900, si es un número, 1995. Y entonces ahí les va el tip. Lo que vamos a hacer es, ¿cuál es el número más alto? Primero, ¿cuál es el número más alto? Con este acomodo, ¿cuál es el número más alto que puedo lograr moviendo solo un cerillo? E igual, empezando del 1995, ¿cuál es el más bajo? Pero vamos a empezar con ¿cuál es el número más alto? A ver, póngame ¿cuál es el número más alto que se puede crear solo moviendo un cerillo? Dice José Luis que 1951. A ver, vamos a ver. El 1, dice Víctor. 1999. Moviendo es el número más alto que se puede lograr. Herminia, va. 999, dice Brenda. Miguel dice 1999, 1999. A ver, ¿será o no será? Póngale, 1999. ¿Cómo van ahí? A ver, cuéntenme. 1999. Un cerillo, nada más. Primero vamos con el número más alto y solo vamos a mover un cerillo de 1995 para generar el número más alto que se pueda. Solo un cerillo. $999, 9,951, ándale, ese está interesante. ¿Ya listos? ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Veo que Verónica lanzó el número. El número más alto que salió es el 9,951. Por ahí dice Isabel 951. Ay, por ahí va, pero ahí les va, chéquense. Vean, 1995. ¿Listos? El número más alto que se puede hacer es, quito este cerillo y lo pongo ahí. De este lado y formo el 7,955. Por ahí los que pusieron 9,000, nos faltaban 2 cerillos más, pero aquí sí podíamos 7,955. ¿Cómo ven? ¿Les quedó claro esa parte? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Va. Ahora, vamos a hacer, les recuerdo, el número, desde este número, ¿cuál es el número más bajo posible? Otra vez, desde este, nomás moviendo un cerillo. ¿Ya vieron cómo ahora? ¿Cómo hacemos el número más bajo posible? Moviendo un solo cerillo. A ver, ¿qué número creen que puede salir ahí? Pónganle. Ya vieron, solo moviendo un cerillo vamos a hacer el número más bajo posible. ¿Cuál se les ocurre? $1,399, ok. Interesante. 1,095, 1,003. Enrique, dice Enrique. 1,095, dice Nieve. Interesante. 1,095, Alejandro. José Luis dice que 1,095. 1,805, dice Noemí. Interesante. Entonces dice Noemí 1,095, perdón. Miguel es el que dice 1,805. ¿Alguien más? ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos ahí? 99, ándale, no, 99 está difícil porque nomás hay que mover un solo cerillo. Pero ahí les va. Se los voy a mostrar. Este es el más grande, pero ahí les va el número más bajo. Agarramos el cerillo de aquí y sí, muchos ya vieron cómo es. 1,095. 1,095. Y se dieron cuenta, ¿qué es lo que acabamos de hacer? No hay problema. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Pues acabamos de ver cómo podemos utilizar estas herramientas para
poder impactar y aprender una forma diferente de pensamiento crítico. Y este es el poder del juego, el poder de hacer algo divertido. Y vean, estuvimos trabajando con números. Hay muchas personas que les cuesta trabajo hacerlo con números. Cuando lo hemos hecho, por ejemplo, que yo lo he hecho con mis sobrinos, cuando los hemos hecho con niños, de repente los niños se olvidan que son números y empiezan a pensar cómo lo pueden hacer mejor. Y esa es la invitación, a que empiecen a pensar en algo divertido y están aprendiendo algo serio. La primera invitación es, olvídense de la parte seria. Desde la perspectiva de entrada, primero enfóquense en lo divertido y denle lo serio a eso divertido. Pueden aprender muy bien. Vamos a hacer un lado lo aburrido. Y entonces, quiero dejarles estos 4 conceptos súper importantes. El hacerlo divertido puede hacerlo interesante. Se han puesto, digo, y a mí me encanta contar esta historia porque lo he visto en algo interesante, que es, hubo un chico que un día se le ocurrió, a un chico de 9 años, que se le ocurrió levantar la mano y decirle, oiga maestra, ¿el agua tiene piel? ¿El agua tiene piel? Y yo me quedé así como, o sea, cuando me dice la maestra, pues, ¿qué pensaría un adulto? ¿Qué pensarían si un niño les llega y les dice, oigan, ¿el agua tiene piel? ¿Ustedes qué opinan? A ver, pónganme ahí en el chat qué opinan sobre si el agua tiene piel. Porque la maestra lo que opinó y la maestra lo que pasó y lo que dijo fue lo que pensaban. Decía, pues no, el agua no tiene piel. Pero, ella pensó y dijo, a ver, espérame un ratito. Si yo le digo que el agua no tiene piel ahorita, ¿cómo está el aprendizaje? O sea, ¿cuál va a ser el aprendizaje? Yo necesito que tengan un aprendizaje significativo. Entonces, les cambió el esquema y les dijo, a ver, vamos a hacer una cosa. Muy interesante, Marisa, lo que dice, pero ahí les va. Ahí les va lo que hizo esta maestra, que parte de eso, exactamente. Pero le regresó la pregunta a los niños. Les hizo, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Por qué me estás preguntando el contexto, como dice Miguel? ¿Por qué me estás preguntando si el agua tiene piel? Y dice, bueno, es que yo me puse a pensar que el agua tiene piel. Y entonces sale otro niño y dice, no, ¿cómo crees que el agua tiene piel? Empezó así como una mini discusión con la maestra y dijo, espérame, vamos a hacer una cosa. ¿Quién cree que el agua sí tiene piel? Se separan del lado izquierdo. Y los que no, del lado derecho. ¿Okay? La próxima clase van a cada uno a hacer y decirme por qué sí o por qué no el agua tiene piel. Pero además me van a hacer, en pocas palabras, me van a presentar aquí una serie de experimentos para hacerlo interesante para ese aprendizaje, potenciando la parte creativa. Bueno, pues estos niños agarraron y empezaron a revisar todo esto y empezaron a pensar y uno se le ocurrió lo del hielo, a otro se le ocurrió esto y el otro. A mí el que más me acuerdo del experimento que más me llamó la atención fue de una niña que defendía que el agua sí tenía piel y decía, mira, es que bien sencillo. Puso una jarra de agua de vidrio, la puso para que se viera, la puso y luego le echó tierra encima. Entonces, cuando llega a la tierra y toca el agua, de primera instancia se quedó en la superficie y luego se empezó a ir hacia abajo. Entonces se ve, el agua sí tiene piel y dice el niño que no. Uno de los niños dice que no. No, ¿cómo crees? Pero pues mira, ya traspasó y dice, pues la crema es igual, ¿no? Cuando te pones la crema, llega un momento en que traspasa la piel y pasa para abajo. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de potencial, ese tipo de opciones ayudaron a los niños al final de cuentas a descubrir y llegaron todos a la conclusión que el agua sí tenía piel. Lo más interesante es que lo hicieron divertido. La maestra abrió esa oportunidad a que los niños preguntaran, a que los niños investigaran, que desarrollaran su creatividad, se divirtieran y contestaran algo serio para ellos. Lo interesante de esto y la invitación que tenemos el día de hoy es: traten de hacerlo divertido, involúcrenlos. Hay niños, y mi sobrino, híjole, ese cuate le encanta, tiene ahorita, acaba de entrar a la secundaria, tiene 12 años, y le encanta leer, todo lo que le cae encima le encanta leer, ¿no? Y tan le encanta leer que su mamá, mi concuña, pues, le compra mucho de esas revistas de muy interesante y todo eso. Yo digo a veces, no le haces eso porque de repente tiene temas muy
o sea, sí científicos en algún momento con cierta verdad, pero a veces muy, ¿cómo se podría decir? Muy extravagantes, ¿no? Y entonces, porque él me empieza a hacer preguntas y él está interesado en conocer y de repente me dice, oye, ¿tú sabías que los romanos, cuando conquistaron un lugar, construían, digo, muchas cosas que dice son verdad, ¿no? Construían calzadas y entonces para que los ejércitos se movieran y todo eso. El chico está interesado. Ahora, si tú le preguntas muchas veces, la mamá te va a decir, es que le cuesta trabajo hacer la tarea, le cuesta trabajo hacer eso. Aquí lo interesante es cómo puedo integrar esta parte divertida. Y puedo hacer, o sea, el niño está motivado. El niño quiere aprender. La pregunta es, ¿estoy aprovechando todo este potencial? Porque chéquense algo. Yo sé que para muchos de ustedes decir, ¿cómo voy a integrar el juego en el aula? Bueno, me gustaría saber si alguien tiene menos de 40 años de los que estamos aquí. Bueno, yo tengo 42, quiero aclarar, no soy así. Pero me tocó ver esto. A mí me tocó cuando era niño que empezaran a aparecer consolas como el Atari, la pasó, el Nintendo, el Super Nintendo, etc. Los chicos de ahora ya nacieron con Super Nintendo o PlayStation o ese tipo de cosas. Están acostumbrados a jugar. Es más, ¿cuántos de nosotros no hemos jugado con esto? ¿Cuántos de nosotros no sacamos el Candy Crush o algún otro tipo de juego? Eso es importante. Entonces, el juego está intrínseco con las personas. Y chéquense, el juego está tan fuerte que viene con el tema que sigue. ¿Cuál? Potenciar la motivación. Si los chicos hay algo que les motiva, hay que encontrar que les motiva. ¿Qué les llena? ¿Qué les ilusiona? Ya les voy a contar la historia de la rana. No sé si conozcan esta historia. Era una rana que cayeron varias ranas en un pozo. Y entonces, las ranas que cayeron en un pozo empezaron a querer saltar y saltaban y saltaban para salir. Y entonces llegaron las otras ranas y los veían saltar, pero no podían salir. Y entonces, conforme fueron pasando el tiempo y no salían y brincaban y no salían, poco a poco las ranas de arriba les empezaron a decir, no, ya ni se cansen, no van a poder salir, ni modo, acostúmbrense a vivir ahí. Pero había una rana que seguía saltando y saltando y veía que le decían, o sea, y les digo, las otras ranas decían, no, ya no saltes, ya no sigas, ¿no? Y sigue saltando, y sigue saltando, y sigue saltando, hasta que, ¿qué creen? Esa rana logra salir. Y entonces, cuando se acercan a preguntarle a la rana, oye, ¿qué no nos escuchaste que te decíamos que no te desanimaste? ¿Qué creen que se dieron cuenta? Que la rana tenía un pequeño problema. Era sorda. Entonces, cuando veía que le decían no, él creía que estaban diciendo, sí, tú puedes, ándale, anímate. ¿Por qué les quiero decir esto? Esto es súper importantísimo. Y aquí tiene que ver mucho con esta parte. Esto es lo que quiero hablar, la motivación. Hablamos mucho de motivación y vamos a motivar a las personas. Bueno, de entrada, yo les hago esta pregunta y quiero que me contesten. ¿Podemos motivar a las personas? A ver, cuéntenme. ¿Sí o no? ¿Creen que podemos motivar? Pónganle en el chat. Ahí escríbanme en el chat. Sí se puede, dice José Luis. Claro que sí, sí. Oídos sordos de comentarios negativos. Sí, el tema es interesante. Dice Gloria que no. María dice que sí, sí. Claro, con los medios correctos. Estoy de acuerdo, Miguel, con una cosa y aquí es a lo que quiero llegar. Sí, de alguna manera podemos motivar a las personas. Podemos poner los medios. Te voy a contar, una vez me tocó ir a una capacitación de esas, bueno, era una conferencia de una así, no me acuerdo, creo que Alex Day, de un gran vendedor, Alex Day. Y Alex Day, estando ahí, al final, los que han ido a una conferencia de Alex Day, al final tiene la canción de Rocky, que si mal no recuerdo es la de Age of Tigers, ¿sí, verdad? Entonces ponen la canción y entonces dice, a ver, levántense todos, empiecen a boxear y los pone a boxear y mira el golpe duro y tú puedes, campeón. Habla mucho así, ¿no? Y entonces, algo como lo que está diciendo Alejandro, ahorita vamos a ir a eso. Entonces, el punto es de que están tirando los golpes y la gente no sabe la energía. Imagínense 800 personas en un hotel tirando golpes con la canción, todos emocionados. Ese día había pasado algo aquí en Guadalajara, los que conocen, ahí les va. Fue en un hotel que es, ahorita ya no es el Holiday Inn, pero antes era el Holiday Inn, que está ahí en Mariano Otero,
y López Mateos. Y la mayoría, muchos de ellos se les ocurrió, ¿saben dónde estacionar su carro? En Plaza del Sol. Nada más que ese día, uno de esos días bonitos en que cae una lluvia y que Guadalajara se convierte en Venecia. Se convierte en Venecia, Guadalajara, se inunda Plaza del Sol. Y entonces yo vi unos chicos que salieron, o sea, unos jóvenes súper motivados y súper wow, y padrísimo y todo, y sí, voy a comerme el mundo y todo. Al rato regresan y nos dicen, oye, no tiene un teléfono, ¿qué pasó? Pues es que ahorita que llegamos a nuestro carro, subió el agua y el carro está completamente inundado. O sea, pérdida total. ¿Cómo creen que fue la motivación de estos jóvenes? ¿Ustedes creen que después de eso dijeron, sí, me van a comer el mundo o qué? ¿Ustedes qué pasó ahí? ¿Creen que siguieron motivados ellos? Yo creo que no, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante. Y esta es un poquito la respuesta a esto. Hay dos tipos de motivación. Y aquí de lo que dicen, por ejemplo, lo que dice Guadalupe, lo que dice Alejandra es muy cierto. Podemos influenciar, podemos poner los medios, podemos poner el entorno, pero al final de cuentas el que se tiene que motivar es ellos. Sí, hay que saber poner el entorno para motivarlos, pero la motivación tiene que ser intrínseca, porque ahí les va, para entender esto, la motivación extrínseca es la que viene de fuera. Es como, por ejemplo, la motivación extrínseca de las personas que dicen, pues yo trabajo por dinero y entonces se van al trabajo donde les ofrecen más dinero. Pero va a llegar un momento en que por más dinero que les ofrezcan, ya no van a querer. Mientras que la intrínseca viene de dentro, del propósito. Y ahí les va a ver si reconocen esto, porque esto lo vimos muchas veces a muchos niveles. Los estilos de educación. En la motivación hay 3 estilos de educación. A ver si los identifican. El primero es el terrorista. ¿Cómo que el terrorista? Sí, el famoso es, si no haces esto, entonces, o sea, el se pone a hacer las cosas y hay una amenaza de comer. Es más, uno que me encantó cuando lo escuché una vez fue de una persona que dijo, en esto del terrorista, que decía, mira, es como Hulk, cuando estuvo muy de moda la película de Hulk y Avengers y todo eso, y que los niños querían ser Hulk, una mamá se le ocurrió decirle al hijo para que se comiera su sopa de espinaca, que tenía que comer muchas espinacas para hacerse verde y convertirse en Hulk. Obviamente cuando me lo cuenta, porque ya este niño ya no está niño, le decía, híjole, no sabes cómo me enojé cuando me dijeron eso, ¿sí? Porque a mí me obligaban a comerme las cosas. El terrorismo es obligación. Era la famosa palabra, y esto era muy común antes, el famoso, la letra con sangre entra. La pregunta es, ¿cómo creen que terminan ya los jóvenes, los que llegan ya a universidad, los que llegan al trabajo con una educación terrorista? ¿Ustedes creen que terminan? Y esa es la reflexión que les quiero dejar de este primer estilo. ¿Creen que terminan motivados? ¿Creen que terminan queriendo hacer las cosas? Yo creo que no. Porque bajo amenazas llega un momento en que se rompe esto. Llega un momento en que el papá le dice, si no haces eso te voy a pegar. Cuando era eso de la violencia, va a llegar un momento en que el niño va a decir, pues pégame, ya ni me duele. Déjame la escuela, claro, Guadalupe. Es el punto. Aguas con este estilo terrorista, porque este estilo terrorista pues convierte, nada más genera más violencia, genera abandono, genera varios de los problemas que estamos viviendo. Segundo estilo de educación, el comerciante. El estilo de comunicación, el de comerciante es el de, hijo, veo que vas a reprobar, pero vamos a hacer una cosa. Si pasas la preparatoria, te compro el carro. Si vas y tiras la basura, te doy 20 pesos. ¿Qué va a pasar el día que no le des los pesos o que no le des ese dinero? ¿Lo va a seguir haciendo? ¿Qué pasa el día en que el chico dice, pues ya no me estás pagando nada, ¿para qué lo hago? El comerciante se vuelve eso, en un comercio directo. Entonces, la pregunta es, ¿hay motivación comerciante? ¿Qué tanto a veces utilizamos este comercio, por ejemplo, digo, voy a poner un ejemplo, si lo hacen o no lo hacen, nomás para que lo vean, el profesor que dice, si se portan bien, les voy a dar para que salgan 5 minutos antes de clase. Yo lo llegué a hacer, cuando yo era profesor lo llegué a hacer. ¿Cuál es el problema? El día que no les daba los 5 minutos, hijos,
me los pedían porque ya creían que era un derecho para ellos. Entonces, cuando caemos en el comerciante, la motivación sigue siendo extrínseca. Estas dos motivaciones son extrínsecas, son el otro, ¿sí? Y exactamente lo empezamos a perder. Ahí les doy otro ejemplo de comerciante, y esto es en la educación de los niños. Y esto yo lo llegué a ver, y aquí voy a quemar a uno de mis hermanos, digo, quizás no lo conocen, pero que no, y si lo conocen, no le digan que desconte. Pero uno de mis hermanos, cada que mi sobrino era súper, bueno, sigue siendo travieso, pero ya está más grande, 15 años, pero cuando estaba chico, como eso de los 6, 7 años, que era súper travieso, me acuerdo que mi hermano decía, a la siguiente nos vamos. Y entonces hacía una trastada, una travesura mi sobrino, y entonces lo agarraba y le decía, ves, ya te dije, nos vamos. Y lo agarraba y lo sacaba de casa de mis papás, y ya se lo llevaba, y entonces empezaba a decir, no, papá, otra vez, vamos, dame la oportunidad. Entonces regresaba, mi hermano le decía, a la siguiente nos vamos. Entonces se iba el niño, a media hora hacía otra cosa, y otra vez lo agarraba, y entonces el niño llegó a un momento en que, ¿qué creen? Pues ya comerciaba esto. Y entonces, obviamente, a veces, dice, pues, ¿qué me vas a dar? A mí me ha llegado, le digo, oye, ayúdame con eso. ¿Y qué me vas a dar? Comerciante. Y viene el tercer punto de motivación, el que busca el propósito. Y yo les voy a lanzar esta pregunta a ustedes. ¿Cuál es el propósito de lo que están haciendo? ¿Y cuál es el propósito? ¿Los niños entienden el propósito de por qué tienen que ir a la escuela? ¿Por qué tienen que aprender? Esta es la invitación. Entonces, la motivación, para que vean, nos estamos metiendo en temas que tendrá que ver el propósito con el juego. Mucho, porque el juego es parte de llegar a ese propósito. El propósito también es lograr eso divertido para aprender. Una motivación intrínseca, que encuentren eso para aprender. Ahora, ahí les va. Un niño que le empieza a gustar el fútbol, ¿se motiva para ir al entrenamiento, para ir a los partidos? Pues claro, porque le gusta, porque tiene ese desarrollo, propósito. Y aquí viene entonces, una vez que vemos esto, vamos a ver el poder del juego. Y aquí viene una pregunta muy interesante que les hice también en el chat del WhatsApp, y que quiero que me contesten. Esto me encanta, y me encantó esto. Quiero que vean esta foto, porque esta foto es increíble. Esta foto es en Islandia. En Islandia crearon este efecto de pintura del paso de cebra. Vean el paso de cebra y parece que están flotando. ¿Ya lo vieron? Digo, es un efecto óptico. Lo más interesante es que la gente, cuando pasa por ahí, hace todo este tipo de fotos. ¿Alguna vez ustedes han estado jugando, divirtiéndose, por ejemplo, en un paso de cebra que dicen, nomás voy a pisar lo blanco? O que de repente van caminando y dicen, no voy a pisar las líneas. A ver, díganme quién lo ha hecho. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo a cada rato así llego a veces y digo, ahora no voy a pisar, y ahí estamos no pisando. ¿Sí? Nos encanta jugar. ¿Cuántos de ustedes no llegan y dicen, ching, toca lavar la losa? Bueno, van, 10 minutos, órale. Es más, en el medio tiempo del partido me lo he hecho, ¿no? Y ahí estamos lavando. O en los anuncios de la novela, a ver cuántos platos lavo. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces decimos, no, me voy a poner ahorita para hacerlo y ahí va? Eso es súper importante. El juego, sí, claro que sí, Rosario, es súper usual no tocar la línea, pero lo hacemos nosotros también. Chéquense. No estoy hablando de los niños, estoy hablando de nosotros. Ahora, cuéntenme, va la pregunta todavía más profunda. ¿Cuál era el juego que les gustaba jugar de niños? ¿Cuál es su juego favorito? Cuéntenme ahí, les voy a contar un secreto. Bueno, ya mucha gente lo sabe. A mí me encantan los juegos de mesa. Es otra de las cosas que me encantan. Pero ¿cuál? Bueno, dinos eso, José Luis, a ver, de los variados, ¿cuál era? A mí me encantan los juegos de mesa, no tienen una idea. Y tengo como unos 30, 35 juegos de mesa en la casa. Y gracias a la pandemia, excelente los rompecabezas, la lotería, Jenga. Gracias a la pandemia, ¿qué creen que me pasó? Tengo como 6, 7 juegos que están nuevecitos, que me llegaron un poquito antes de la pandemia y no los he abierto. Y me duele, ¿eh? Vienen béisbol, escondida, crucigramas, buenísimo, Víctor. Buenísimo, bebe leche, uy, me acuerdo, Olivia. Canicas, dice Marisol. Rompecabezas, me encantan los rompecabezas. Escenas de juego con personajes, claro, José Luis, también se vale. Vestirse y todo, claro. Bueno, yo en mi tiempo no era Batman, en mi tiempo era más bien ser Rambo y, ¿cómo se llamaba? El Karate Kid y ese tipo de películas que eran de mi tiempo, ¿no? Ajedrez, dice
la cuerda, Monopoly, me encanta ese juego, Enrique, no tienes una idea. Me encanta. Tengo 2 versiones del Monopoly. Busca el tesoro, ándale, esas son interesantes. Serpientes y escalera. Miguel, algo muy interesante, yo les voy a contar. Hay juegos que podemos decir son muy sencillos, pero esos juegos, así como dice Marisol el gato, le podemos poner nosotros nuestra salsa. Trompo y canicas, dice Olga, excelente. Y de eso quiero hablar, Isabel, la lotería. Este 16 de septiembre nos juntamos en casa de mis papás y estábamos todos mis sobrinos, estábamos mis hermanos. ¿Por qué les cuento así de grande? Porque, ¿qué creen? Yo tengo 5 hermanos, por eso. Tengo 5 hermanos y tengo como 8 sobrinos. Bueno, 2 son chiquitos, pero algo muy interesante es que nos pusimos a jugar lotería. Entonces estábamos jugando la lotería y entre como 3 o 4 de mis hermanos estábamos bromeando, o sea, mis sobrinos y de estos muchachos, pero nosotros bromeando y diciendo, cuando no nos salía la carta, y gritando y poniéndole emoción. Y eso les quiero aclarar, con la motivación y el poder del juego, lo primero y más importante, y acuérdense, se los puse al principio, diviértanse en lo que hacen. Y tiene que ver con el poder del juego. El poder del juego es esa capacidad que tenemos, porque yo no veo que esta mujer, llamémosla así, ¿cuántos años tendrá? Mínimo unos 18, 20. O sea, ya no está chiquita, pero vean, está jugando. Y yo he visto grandes personas, han visto, yo me acuerdo, mi abuelita le encantaba jugar cartas. A una de mis abuelas le encantaba jugar cartas. Ya grande, el juego es intrínseco. Entonces, hay un poder grande en el juego. Hay un poder que nos lleva en el juego. Entonces, ¿qué podemos hacer con el juego? Ahí les va. Vamos a hacer algo. Quiero que me ayuden a que veamos este poder del juego. Y esta tiene que ver con la tercera pregunta que les hice en el WhatsApp. Les voy a pedir que los que puedan, por ahí me ayudan a mandar, por favor, les mandé ahí este programita. Este es un programita que se llama Menti. Les voy a pedir que ingresen, ahorita les van a mandar, me avisan cuando les manden el link. Les van a mandar el link o pueden guardarlo, los que son un poquito más tecnológicos pueden usar este código QR o pueden entrar a www.menti.com y este número 88632927. Ya se los pusieron de todas formas ahí en el chat para que lo vean. Ahí está en el chat. Pero pónganlo. Les va a hacer una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes? Otra vez, la pregunta es, ¿cuáles habilidades creen ustedes que son importantes en la educación? ¿Sí? Que son las más importantes. Pónganla ahí. Tienen 4 opciones, 4 habilidades que me gustaría que pusieran. Para eso le voy a pedir al staff que si me pasa al... Aquí. Está el... me lo quitamos. A ver, si quieres, bájalo al regreso. Aquí, si quieres, presiónale. Te lo voy a mandar. Excelente. A ver, váyanle poniendo y escríbanle ahí para que se vayan llenando. A ver. Póngale. No en el chat, sino entren a esa página y quiero ver aquí que me digan cuáles son las habilidades, competencias más importantes. Entren ahí en su teléfono, en su computadora y pónganme cuáles son las habilidades que creen. Váyanle poniendo ahí. ¿Qué habilidades que son importantes que se pueden desarrollar en la educación? El código es... sí, tantito nomás para ver el código. Lo que pasa es que... 88632927. ¿Ya lo mandaste? ¿Sabes que creo que no se está viendo? Porque no está... Yo sí pude responder, pero no apareció. No, pero no aparecieron las respuestas. ¿Sabes qué? Es que el Menti a ver, ¿puedes volver a entrar? Puedes ponerle... Si no... no, pero es el mío. Entonces, si quieres... pues si quieres de hoy.
Está un ratito, pero síganle poniendo, ¿eh? No me lo... Ahí está, excelente. Gracias, ahí. Nomás faltaba activar la cuenca. Excelente, excelente. Entonces, vean las habilidades. Hablan mucho de la creatividad, de la comunicación, escuchar, trabajo colaborativo, resoluciones de problemas, habilidades empáticas, dinamismo, investigar. Seguimos con trabajo en equipo, pensamiento crítico, buenísimo. Pensamiento crítico, disfrutar la vida, autoaprendizaje, curiosidad, atención, empatía, escuchar, escritura, claro, socializar. Hay muchas habilidades, curiosidad, ahí hablaban, tecnológicas, claro, experiencia, cognición. Todas estas habilidades son importantes. También las habilidades matemáticas, la memoria. Hace ratito me encantó que alguien puso, yo recuerdo haber usado en el aula, por ahí no me acuerdo en qué respuesta me pusieron, que bloques y cosas de madera, etcétera. Eso es importante, o sea, ¿cómo utilizo todo esto? ¿Sí? Y aquí vamos viendo, si se dan cuenta, una de las que predomina es creatividad, comunicación. ¿Podemos regresar a la presentación? Estas habilidades, ahí les va, las podemos desarrollar en el juego. Si quieres, pásale hasta después de la carita feliz. Sí, las podemos utilizar en el juego, porque el juego, ahí, estas habilidades, claro que tienen que ser divertidas. ¿Cómo puedo hacer algo divertido, algo entretenido? ¿Cómo yo puedo contar una historia y esa historia detonar? Con una pequeña historia puedo detonar grandes cosas. Me permite, hablaban de la comunicación, la expresión. Hay un juego que a mí me fascina, que es un juego de cartas, donde yo les pongo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Por aquí veo que está Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Ahí Gloria le ha tocado que utilice las cartas para hacer algunos juegos para ayudarles a la expresión. Quiero que los chicos aprendan, pónganlos a hacerle un cuento, pónganles una imagen y digan, a ver, cuéntenme qué está pasando aquí. Que se diviertan, que trabajen en equipo. El equipo es vital e importante. El que puedan trabajar, que puedan compartir, el que se puedan expresar. Una de las cosas que nos ayuda más es este trabajo. Hace ratito alguien hablaba de colaboración. En el juego, la colaboración, la motivación que pueden hacer. Ya les va. A mí me encanta contar esta historia, algunos ya me la habrán escuchado, pero ahora les va una historia que me encanta. Esta fue una maestra que se planteó la idea y no sé, quiero aclarar, tiene que ver con un tema. Y Isabel está con él. Entonces, esta maestra se le ocurrió utilizar el tema que les van a hablar próximamente, por ahí los van a invitar. Pero se le ocurrió hacer un escape room a la hora, ahí les va, de un examen. Era un examen, pero le aplicó el escape room. ¿Qué es lo que hizo? Durante todo el semestre había dividido a sus alumnos, estos eran unos alumnos como de quinto o sexto de primaria, si mal no recuerdo, cuarto, quinto, sexto, por ahí, y había puesto a los alumnos, les había pedido, o sea, habían estado trabajando toda la parte de volúmenes. De volúmenes ahí, ¿sí? Esta parte de volúmenes. Entonces, los volúmenes, con los chicos, con los niños, habían estado viendo volúmenes. Entonces, además de eso, todo el tiempo habían trabajado la cuestión de que eran barcos piratas. Entonces, dice, vamos a hacer el examen y júntense en barcos. Y ya se juntan todos en barcos y dice, capitán, mande a su segundo al mando porque tiene que venir por unas tarjetas. Pues los mandó, cada uno de ellos eligió 3 tarjetas y se las llevó a su grupo. Las tarjetas tenían unas figuras con unas medidas. Y luego les dijo, ok, y ahora ahí les va. Está súper sencillo. Vengan por su tarjeta del barco. Entonces se llevaron su tarjeta del barco que tenía las medidas. Entonces les dice, imagínense que estamos en los barcos y de repente de la nada llega una tormenta y se levantan las olas y casi nos hundimos, pero logramos llegar a un puerto. Pero tenemos un problema.
tenemos que achicar el agua, sacar el agua de los vatos, porque si no nos vamos a hundir. Entonces, tienen 3 opciones y ahí les va la pregunta. Primera pregunta, ahorita Verónica, claro que sí. Primera pregunta que les vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuál de estas figuras, sí? O sea, les daba la base y la altura. ¿Cuál de estas figuras, si fuera un balde con estas figuras, cuál es la que tiene mayor volumen? Díganme, ¿cuál es la que tiene mayor volumen? ¿Sí? 2. ¿Cuánto es la medida, cuánto es el agua que entró dentro de los barcos? Y 3, y muy importante, ¿cuántas cubetas, usando solo una, la que tiene más volumen, cuántas cubetas necesitarían para sacar la medida de los barcos? Órale, tienen 2 horas. ¿Qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que los niños pensaban que estaban en un examen? Los niños se involucraron porque sentían que era un juego. Obviamente hay que saber meter lo que llamamos el mood o el flow. Hay que saberlos meter, hay que saberlos integrar. Eso es como podemos utilizar, digo, estas y muchas habilidades. Ahora me gustaría, José Luis, que me habla de la parte de bachillerato. Miguel, Verónica, díganme alguna materia. ¿Qué materia manejan? De historia. Uy, de historia es buenísimo. Bueno, primero voy a contestarle a María y ahorita te contesto, Miguel. María, existe un juego que me encanta y me apasiona y que lo puedes crear y además puedes, o sea, a tus hijos les puedes ayudar mucho, a tus alumnos, así a veces los vemos como hijos, les puedes ayudar. Este se llama Timeline. Yo lo conozco, el juego existe, se llama Timeline, pero tú lo puedes crear. Súper sencillo. Ahí te va. ¿Cómo podemos hacer esto? Cartas. O sea, crear cartas con las fechas o con los acontecimientos que queremos ver. Voy a hablar de historia universal, por ejemplo. Imagínense que yo hago unas cartas donde dice Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de un lado, y del otro lado va a venir la fecha de inicio, fecha de fin, o por ejemplo la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la independencia de México, etc. Y entonces vamos a poner a los chicos a jugar. ¿Cómo? Vamos a poner las cartas enfrente, y van a ir sacando una carta, o sea, van a ir viendo la carta que está arriba, no la van a voltear porque volteado atrás viene la fecha. Los van a agarrar y van a decir, a ver, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, pues la van a poner, vamos a suponer que es la primera. La siguiente que sacan tiene que ser, vamos a suponer que sea la Revolución Francesa. ¿Es antes en fecha o después de la Primera Guerra Mundial? Pues es antes, pues la ponen antes. Pero luego sale la independencia de Estados Unidos. ¿Es antes o después de la Revolución Francesa? Yo tengo que ir haciendo una línea, creando o poniendo las fechas. Pero es algo súper gráfico. Utilizo la parte visual, lo estoy escuchando porque el alumno que pasa tiene que decir y van ganando puntos conforme si son correctas o incorrectas. Se puede hacer en equipos. Esa es una forma muy interesante que se puede hacer. Ahora, por ejemplo, en la parte de física pueden utilizar muchas cosas. Una de las cosas que pueden utilizar es, por ejemplo, dependiendo de qué parte de física, pueden utilizar herramientas. Un maestro me tocó de física que utilizaba, por ejemplo, a los Avengers y decía la velocidad. ¿Cuál es la velocidad en la que tiene que ir Iron Man para evitar que Thanos chasquee si está a tanta distancia y la resistencia está? Y ponía ese tipo de problemas. Ahora, esos problemas son muy sencillos. Quiero aclararles la gamificación y sobre todo para la parte universitaria, la parte hasta empresarial, la parte para profesores y todo eso, tenemos que sumergirnos más, ¿sí? Con los niños es más fácil porque es más fácil que entren en el flow, es más fácil contarles la historia, pero la pregunta es, ¿cómo los puedo meter? Bueno, puedo dejarles, en vez de verlo como un juego, véanlo como un reto. ¿Qué reto le puedo poner? Por ejemplo, Verónica, voy a ser súper sincero, Verónica. No, Guadalupe, además, a veces los alumnos solo hay que saber cómo manejarles las cosas, cómo manejarles los retos. Por ejemplo, Verónica, que veo que es odontóloga. Verónica, tú como odontóloga, pues me puedes decir, bueno, ¿y cómo les voy a poner a hacer un juego? Pero sí puedes ponerles una serie de retos, puedes ponerles una serie de planes a decir, a ver, durante esta semana tienes que lograr esto, tienes que hacer así.
y ponerlo como un reto, más que como una parte que tenga que ver con o sea, con decir, tengo que agarrar la materia y ponerle una historia bonita, una historia fantasiosa. No todo el tiempo es así. Quiero aclarar, ese es todo un tema. Por ejemplo, hablando nada más, nosotros, y digo, no es que quiera hacer ¿cómo se podría decir? No es que esté vendiendo esto, pero nosotros trabajamos para ayudar a los profesores, sobre todo del bachillerato y de universidad. Les quiero aclarar que tenemos una metodología, pero son 6 sesiones, son 12 horas que trabajamos, o sea, 12 horas que trabajamos para ayudarles porque vemos toda la parte de tipos de jugadores, porque yo les aseguro que hay muchas personas que, por ejemplo, son socializers, ¿sí? El Kahoot es importante, digo, ahorita no lo usamos, pero es importante, pero, por ejemplo, se habla de tipos de jugadores. Hay un jugador o hay un tipo de persona que es socializer, va a participar en todo lo que le pongas, no le interesa ganar. Va a haber el jugador que es el killer, que va a querer ganar, y es más, no nomás va a querer ganar, se va a querer imponer a los otros. Va a haber otros que son espíritus libres, que quieren que los dejes explorar. Va a haber otros que son los disruptivos. Nomás tener cuidado con los disruptivos, porque hay disruptivos que te frenan todo. Entonces, para crear, digo, en el tiempo que tenemos no podría dar ejemplos para todo. Quiero aclararles, necesitamos enfocarnos en cada uno, ¿sí? Ahora, en la universidad hay otras maneras de poder utilizar. Más allá del Kahoot, que el Kahoot, Verónica, es buenísimo, pero existen otras herramientas que no tienen que ser. Y aquí quiero aclarar, cuando yo hablo de juego, no estoy hablando de juego digital. Igual a lo mismo, uno de los mayores problemas con los que yo me he topado en muchas escuelas es que llegan y dicen, ok, ¿qué me puedes ofrecer? Y una de las cosas que les digo, gamificación. Y entonces me dicen, ya tengo una plataforma gamificada. Y digo, no, esto va más allá de una plataforma gamificada, va más allá de eso. ¿Qué pasa si yo a las personas les pongo retos y conforme vayan haciendo los retos les voy dando un feedback? Por ejemplo, voy a hablar de odontología, no sé, quizás yo puedo crear 4 niveles donde en vez de darles una calificación, les digo, ¿sabes qué? Voy a crear 4 insignias. La insignia mayor es el águila. Bueno, es que, a ver, pensemos animales que tengan que ver con el dentista. La insignia mayor, por ejemplo, es el cocodrilo, el castor es otro, el conejo, no sé, digo, relacionando con los dientes, ¿no? Entonces, aquel que se gane el castor, aquel equipo que se gane el castor es el equipo que hizo mejor, el que hizo mejor el reto, el trabajo, el proyecto, ¿sí? Como les digo, implica más allá, no nomás se trata de una lista, aquí les podría enumerar, mecánicas muy famosas son, te doy puntos, te doy listas, te doy insignia, tiene que ir más allá, tenemos que hacerlo más inmersivo. Al ratito les voy a decir cómo, y ahorita les doy mi teléfono y con todo gusto les aclaro, Verónica, ahí que veo Guadalupe, que veo varios, con toda confianza me pueden un poquito así como hacer una consulta más personal y los puedo ayudar sin ningún problema. Digo, estoy hablando de ellos por la parte universitaria, Miguel también, pero a cualquier nivel, ¿eh? Esto se puede aplicar a cualquier nivel. Ahora, quiero aclarar, estas son algunas de las habilidades que se pueden desarrollar. Y una que no está aquí, pero que está directamente relacionada a la creatividad. Y lo hablaron ustedes, la creatividad es súper importante, la capacidad que tenemos de resolver situaciones. Y para todo esto, bueno, yo les quiero hablar que esta es la habilidad más importante. Si ustedes le dejan esto a sus alumnos, esta es la parte. El juego tiene que ver mucho con el propósito, con la trascendencia. Y la educación tiene que ver con la trascendencia. Y aquí quiero quedarme tantito porque les quiero contar algo. Hace algo que no saben de mí. Yo soy licenciado en sistemas computacionales. ¿Por qué? Digo, sería otra historia más larga a contar. Pero yo les quiero comentar que cuando yo hace 10 años me caso, yo trabajaba en una empresa de sistemas, me caso con mi esposa, a la que le mando un saludo, Ana Roa, psicóloga, que yo la admiro muchísimo, y entonces estábamos con Ana y de repente ella trabajaba en una gran empresa, yo trabajaba en otra empresa y de repente esta empresa termina los contratos aquí en Guadalajara y me dice mi jefe, oye, tengo más contratos pero en otros lugares del país. Y yo, ¿ahora qué hago? Pues hablo con mi esposa y le digo, oye, pero es que tenemos 4 meses de casados apenas, pues ¿qué hago? Y me dice, no, o sea, pues eso ya no sería
Digo, cada quien, pero nosotros decidimos que eso no iba a ser nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, renuncio con mi jefe y me lanzo independiente a generar sistemas. Más o menos como a los 7, 8 meses, uno de mis clientes un día me pregunta en confianza, oye, ¿conoce a alguien que le pueda ayudar a mi hijo a tomar la decisión de carrera? Le digo, claro, mi esposa es psicóloga, te paso el dato, habla con ella y si te interesa, pues ve con ella. Le interesa, le entrega los resultados, o sea, hace todo, le entrega los resultados, y me acuerdo salir en un Starbucks y me dice mi esposa. Debe cancelar ahí. Perdón. Bueno, más, vamos a regresar. Ajá. Me dice mi esposa, oye, me encantó hacer esto, me fascina hacer esto, ¿por qué no hacemos esto? Yo le digo, ¿por qué no? Y desde ese momento encontramos nuestro propósito de vida. Mi esposa y yo decidimos fundar COVID, Centro de Orientación para la Vida, con una visión clara, con un propósito claro, y que yo creo que este propósito lo compartan ustedes. Queremos cambiar a México y América Latina. Sí, ese es nuestro propósito, cambiar a México y América Latina. Y me van a decir, ¿estás loco? Bueno, pues aquí vemos una serie de locos que lo queremos cambiar porque nuestra visión es ayudar a las personas, ayudar a los formadores, ayudar a que tengan ese impacto, que hagan ese propósito. Y yo les quiero contar esto porque yo los quiero sumar a que busquen su propósito. Y la pregunta que les quiero dejar aquí es, ¿les apasiona hacer esto? ¿Les motiva hacer esto? Porque a mí sí, espero que se vea. Me encanta hacer esto, me encanta trabajar y me encanta que me hagan preguntas y cómo le hago y cómo hice. Y por eso, entre las cosas que hice, pues surgió la creatividad. Claro, y me encanta. Y esto es lo que estamos haciendo, generando un propósito. Así que, si de todo lo que les dije el día de hoy les puede dejar algo es esto, encuentren su propósito, transmítanle a sus alumnos cuál es el propósito de lo que hacen. Y yo los invito a que se sumen a este propósito porque les aseguro, vamos a cambiar a México y al mundo. ¿Cómo? Con profesores con ustedes, con personas comprometidas con ustedes. Así que les agradezco y bueno, no hemos terminado, pero les quería contar, pongan su propósito. Esto es lo más importante, lo que les quiero dejar. Y para eso, antes de seguir, ¿preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Sí, no. Sí, no. Gracias, Carmen. Claro, el propósito tiene que ver con cuidar el planeta. O sea, el objetivo de esta formación, desde la formación, es crear personas de valores, de calidad. El día de ayer, una persona estaba hablando con un amigo, Mike de Guatemala, y estaba hablando con Mike y me dice una cosa, Mike, me decía, ¿sabes qué? Las personas se quejan de la corrupción en toda América Latina, pero luego, cuando estás en una junta, a veces llegan tarde, a veces te faltan, a veces ni te dicen nada, y eso ya es, esa parte ya es corrupción. Es lo mismo. Vamos buscando ese propósito. Me encanta lo que dices, José Luis, me encanta, Marisa, ¿sí? Muchísimas gracias. Y bueno, antes de pasar, porque aquí les quiero presentar algo de eso, Guadalupe, antes de decirles de eso de más sesiones, yo los quiero invitar, por ahí les están pasando unos formularios, ayúdennos con dos cosas, ahí les va. El primero, hay un formulario por ahí donde evalúenos, ayúdenos a crecer. Ahorita contesto IDDH, ahorita le contesto, ayúdenos a crecer. Y por ahí les quiero invitar, les están invitando a otro formulario, va a haber otro formulario que les van a lanzar ahorita. Ese formulario tiene que ver, y los quiero invitar a que si quieren tener un diagnóstico con ustedes, el diagnóstico no tiene ningún costo, no tiene, digo, si tiene un valor, claro, pero en un costo, lancen ahorita les van a lanzar ese formulario, anótense ahí, pónganme su nombre ahí si les interesa, con todo gusto, por favor, y nos vamos a comunicar con ustedes. Algo muy importante es que si en algún momento esto genera un proceso ya, bueno, pues van a tener por ahí un descuento por haber estado aquí con nosotros. Pero quiero contestar esa pregunta que dice, ¿cómo se reflejará la educación del niño
que ha seguido cada elemento de adulto. Pues imagínense qué va a pasar cuando a los niños les quitamos la inocencia, porque antes, y sí les quiero aclarar, esto es un arma de doble filo. Se los vuelvo a enseñar, esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque tanto puede enseñarnos, puede usarse como calculadora, puede usarse como portal bancario, como puede usarse para bajar pornografía, puede usarse para difundir noticias falsas, puede usarse para dañar a los demás. Pues, la pregunta es, ¿cómo se va a reflejar en la educación en los niños si los hacemos alumnos? Pues en que van a perder esa inocencia. ¿Han visto? A mí un día me cayó el 20, cuando yo cumplí 18 años, ya hace buen ratito, estaba en Ciudad de México, fui a Ciudad de México y yo me estaba quedando con un amigo que vivía en la parte alta de Magdalena Contreras en los cerros, en unos cerros por ahí. Y entonces, estando en los cerros para bajar, había un camino de ir y regreso, íbamos bajando y de repente una puesta de sol hermosa ese día, ¿no? Ahí en Ciudad de México. Y entonces mi amigo, íbamos en su bochito, se orilla en una parte, en una parte del camino, se orilla, se sale de la orilla, se baja y me dice, ve esto tan impresionante, está padrísimo. Y yo me bajo y le digo, ¿de qué estás hablando? Me dice, ve esa puesta de sol. Y yo, sí, es el sol. Y me dice, yo no sé cómo sea en tu ciudad, pero aquí en México ver una puesta de sol así tan hermosa no se da todos los días. Y cuando yo la veo, siempre me detengo a verla. Yo me quedé con el ojo así cuadrado y dije, ching, ¿qué tanto he perdido esa curiosidad de niño? ¿Qué tanto he perdido esa motivación de niño? Y esa es la invitación. Yo los invito a que seamos locos, porque los niños no es que hagan locuras, es que se atreven a hacer las cosas. Y pues para que vean qué tan niños somos, quiero presentarles aquí a Jesús, que les va a hablar de nuestro próximo evento, que por ahí preguntaban. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal les pareció la sesión del día de hoy? Todavía no termina, pero me dio oportunidad, Juan, de compartirles este comercial para la siguiente sesión que vamos a tener el próximo 28 de octubre, dando continuidad a este tema muy interesante que es la gamificación y cómo podemos aplicarla exclusivamente en ambientes de aprendizaje. El próximo evento es un taller de hora y media en el cual vamos a trabajar sobre un concepto que es el escape room o desarrollar salas de escape para poderlas implementar en ambientes educativos y poder diseñar ustedes estas salas de escape para utilizarlas como evaluaciones formativas, sumativas o simplemente como contenido de sus clases. Aquí están compartiendo, bueno, aquí pueden ver en el escritorio compartido el código QR para que lo puedan escanear y hacer su registro, o si no también aquí en esta dirección que es bit.ly/28OCATI. Bastante sencilla la liga, ahí esperamos su registro y nos vemos el próximo 28 de octubre, igual a las 5 de la tarde, en este taller de Escape Room para educación. Aprende para aprender. Gracias, Juan, por el tiempo. No, pues, continuamos. Pues muchísimas gracias, Jesús, y terminemos acá pues, con todo. Y bueno, ya para terminar, si alguno quiere comunicarse, pues aquí estamos a sus órdenes. Les agradecemos la oportunidad de llegar. Esta hora se nos pasó volando. Muchísimas gracias. Por ahí ya les mandaron la liga del próximo taller, no se lo pueden perder. Varios de los de la universidad que me preguntaban, un escape room bien aplicado puede ser una excelente forma de motivar a sus alumnos también. Aquí están. Doy gracias a Ati por recibirnos aquí. Y Ale, pues un placer. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Qué les pareció? Me encantó ver tanta interacción, tantos comentarios. Gracias por acompañarnos. De verdad es un honor para nosotros tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Los coordinadores, directores, tenemos de todas partes de la República, tenemos algunos también de Latinoamérica, incluso presente Colombia, Guatemala, Perú también. Muchas gracias por acompañarnos. Sobre todo, gracias, Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es muy padre poder estar haciendo este tipo de dinámicas, pero necesitamos saber qué más quieren que les compartamos. Ayúdenos, por favor.
respondiendo las preguntas que vienen en la encuesta, porque ahí les vamos a preguntar qué otros temas les interesa. La próxima sesión ya nos dijo Jesús, ya varios de ustedes conocen a Jesús, es nuestro team leader de capacitación y desarrollo aquí en API, es el que está encargado de todos los programas de capacitación y toda la parte de desarrollo profesional con los docentes, y necesitamos saber qué más les interesa. Nos interesa preparar los cursos, los talleres, los webinars que más les llamen la atención. Ese es nuestro objetivo, acompañarlos en el camino y que durante todo el tiempo que estén ustedes dando clases puedan aprovechar al máximo las herramientas con las que cuenten. No importa si sus clases hoy son presenciales, son híbridas, son remotas, vamos a ayudarlos, vamos a acompañarlos en el camino a poder hacer grandes cosas, porque la creatividad depende de cada uno de ustedes y para eso estamos nosotros. Gamificación, creatividad, storytelling, aula invertida, muchísimas estrategias vamos a estar trabajando en lo que resta del año y en lo que resta del ciclo escolar. Entonces, así como hoy vino Juan, van a venir también otros invitados que tenemos increíbles con una experiencia padrísima. Jesús también tiene otros temas muy padres que darles, como el tema del escape room, que estoy segura que les va a interesar muchísimo. Y pues, no nos queda más que agradecerles. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Software para apoyo. Ayúdenos poniendo estos temas que nos piden en la encuesta. Hay un espacio especial para esto, para poder canalizarlo bien y que no se nos vaya a perder. Todo lo que necesiten, todo lo que se les ocurre, ese tema que dicen, tengo inquietud, no sé cómo aplicarlo, no sé mucho de este tema, podemos verlo aquí, ya sea en un taller de hora y media, como decía Jesús, en un webinar como este, o en un curso más amplio, como los que imparte Juan, en alianza con API, y como los que impartimos también en API todo el tiempo. Entonces, nos quedamos a sus órdenes. Ahí está el link. Ayúdenme nuevamente, equipo API, a poner el link de la encuesta. Son unos minutitos que nos van a ayudar a poder atenderlos mejor. Si no tienen ya ninguna otra duda, yo creo que vamos cerrando. Nos quedamos nosotros por si alguien necesita algo. ¿Te parece, Juan? Aquí seguimos sus órdenes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.